el entrenar, ¿no? El entrenar la mente, el entrenar el cuerpo para cuando se presenten esas situaciones en la vida real que van a venir en forma de sorpresa y sin Te avisar, entiendo. estar ya preparado. Me digo a mí mismo, mi mente me dice a mí mismo, ya laburaste, andate a la playa que la tenés al frente, anda a comer si El tenés auto hambre, boicot. el auto boicot. Entonces, ahí encuentro mm, una situación muy valiosa para trascender, para ir fortaleciendo la mente, ir generando ese poder de Mirá vos. resiliencia es tan estimulante el frío que por ahí se obtienen beneficios de manera inmediata, apenas sale. Bueno, hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a comenzar con un ciclo de entrevistas y lo tenemos acá a Arístides Ruibal, mi amigo Ati, que es facilitador en, como me dijo, exposiciones intencionales al frío. Así que Ati, contanos un poquito quién sos, a qué te dedicás, cuando quieras. Bueno, buenos días, Fran. Gracias por la oportunidad ahí, poder expresarme por un canal nuevo. Eh, Un placer. mi nombre es Arístides, soy de Argentina, Córdoba, tengo 29 años. Ahora y hace 2 años estoy viviendo en Costa Rica y así como decís vos, estoy facilitando eh, esta terapia, esta práctica o esta herramienta que es la exposición intencional al frío eh, en un lugar acá que tengo en conjunto con un amigo. Y bueno, feliz de estar acá, abierto a compartir y a expandir un poco la palabra con lo que es esta movida y esta herramienta que me ha hecho muy bien a mí y ese es un poco el propósito que tengo al ser facilitador. Entonces todo lo que eh, me permita expandir o cumplir con ese propósito que siento adentro mío, bienvenidísimo sea. La ¿Y verdad que cuál es tu propósito? ¿Cuál es ese propósito? el propósito es estar al servicio y el compartir, bueno, hoy es esta herramienta que es la exposición al frío, pero el Ujú. propósito a nivel más general es elevar los niveles de conciencia, tanto de las personas que vienen a hacer la práctica y a vivir la experiencia conmigo, como de mi misma persona, porque al compartir y al aprender de las otras personas que vienen también, siento que voy eh, elevando mis niveles de Seguro. conciencia en todo sentido, digamos, cuerpo, mente, espíritu. Y bueno, la verdad que es un camino que me encanta, que disfruto mucho y que siento que vale el caminar. Y escúchame, Ati, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo la vida terminaste en Costa Rica, desde Córdoba, dedicándote a esto? ¿Ya habías empezado acá en Argentina o empezaste allá? Contanos un poquito. Bueno, con la exposición al frío empecé ahora 3 años y un poco más allá en Córdoba. Eh, yo siempre digo que la práctica o la herramienta llegó a mi vida, digamos, yo estaba Bien. buscando herramientas o, sí, prácticas o actividades que me dieran la oportunidad de conectar más conmigo mismo y con mi mundo interior, porque, bueno, no lo Ujú. estaba pasando tan bien en ese momento y sentía que estaba un poco perdido y que estaba muy en la mente, en los miedos y en esa Ujú. nebulosa y en ese ruido constante que por ahí estamos con la vorágine de la vida y de la rutina Seguro. sin, eh, sin cuestionarnos muchas cosas hasta que, bueno, llegó un momento que dije, bueno, quiero empezar a conectar más conmigo y con mi ser interior, porque en el exterior como que no encontraba mucha respuesta y, Interesante. y a partir de ahí, bueno, llegó este curso a través de un conocido, un curso que ofrecía meditaciones, Ah, alimentación consciente y exposición al frío. Esos eran los tres tipos pilares del curso y con lo que más me quedé fue con la exposición al frío. o sea, vos Eh, tomaste un curso ujú, en un inicio para vos mismo, exacto, por exacto. esta situación.
particular que estabas viviendo, esta búsqueda de un autoconocimiento, de evolucionar, y a partir de ahí empezaste a aplicarlo. Ya vamos a ir Empecé. ahora un poquito a que nos expliques qué es la exposición intencional al frío, como hablábamos hace un rato, las inmersiones en agua helada, que vos me decís que por ahí es lo que más se conoce, pero hay otras formas. Lo que me interesa, antes de ir a que nos explique un poco la técnica en sí, es cómo algo que en un principio puede parecer, digamos, bueno, ustedes saben que yo me dedico al estrés y a la medicina del estrés y siempre termino de una forma relacionándolo. Algo que en un inicio te genera un estrés importante, un estrés agudo importante, como es sumergirte, por ejemplo, en una inmersión en agua con hielo, termina generando bienestar. O sí, bienestar en cierta forma te Sí, ayuda a beneficios. beneficios. Contanos. Bueno, ahí lo que nombras y lo que preguntas es uno de los principios de lo que es la práctica de la exposición intencional al frío. Es estrés hormético, que es Hormético. una, sí, hace referencia a la frase súper conocida de lo que no te mata te fortalece. Entonces, exponernos durante un periodo de tiempo corto a una situación de estrés o de incomodidad significativa hace que nosotros accedamos a ciertos beneficios. Yo creo que es súper estimulante para todos los sistemas de nuestro cuerpo que despierten ese poder de adaptación para contrarrestar la diferencia de temperaturas y en todo ese despliegue automático de los mecanismos y de las Mm, funciones para mantener nuestra temperatura interna constante es que se obtienen los beneficios, la liberación, la segregación de hormonas, lo que pasa a nivel mental, las sensaciones físicas. Y bueno, mirá vos. todo eso yo también lo relaciono con el entrenar, ¿no? El entrenar la mente, el entrenar el cuerpo para cuando se presenten esas situaciones en la vida real que van a venir en forma de sorpresa y sin Te avisar, entiendo. estar ya preparado porque el cuerpo va a tener una metodología de reacción ante esas situaciones. O sea, digamos, es una manera en la que vos te sometés, como decís, intencionalmente a una situación de estrés y en esa situación de estrés, digamos, intencional a la que uno se somete, digamos, ir practicando, si se quiere, o cultivando una forma saludable de reaccionar. Una cosa así, Exacto. está diciendo. Ir encontrando la calma y la claridad en una situación que a priori para nuestro cuerpo es súper intensa y nuestra mente nos propone mucho miedo, mucha resistencia, muchas excusas también para salir de esa situación y ir conociéndonos en situaciones como esa y exponernos con regularidad, hace que vayamos desarrollando, bueno, primero conocimiento sobre nosotros en esas situaciones y después metodología de reacción de manera automática también. Eso es importante que dijiste, la regularidad. La regularidad es clave, ¿no? En esto. No es Sí, hacerlo una sola vez y... no, no, la constancia, bueno, creo que una de las grandes lecciones que me dio esto, como otras cosas que fui haciendo en mi vida también, es que en la constancia se encuentra el aprendizaje y la riqueza. Hay una frase que me Mm, encanta que se la digo a las personas que vienen a hacer la práctica conmigo, que es la constancia es la madre de la maestría. Eh, exactamente. Qué y que buena ahí frase. es donde se van a encontrar los beneficios más significativos y a nivel más sutil, si se quiere. Es tan estimulante el frío que por ahí se obtienen beneficios de manera inmediata. Apenas Mirá vos. salís, te encontrás con más energía, con más, por ahí con más concentración, con los sentidos un poco más agudizados. eh, pero ¿Quién bueno, te busca a ti? ¿Qué tipo de persona? ¿Cómo vos tenés, no sé, me imagino, un local o por redes sociales? ¿Qué tipo de gente te llega? ¿Cómo, por qué te bueno, llegan? ¿Para qué van? yo hoy estoy viviendo en un lugar, se llama Santa Teresa, por si, bueno, después quieren buscar y Mm, googlear. Y la verdad que me llega un poco de todo. Tengo un mix de gente local que vive acá y lo toma como una práctica regular y constante, que esa parte por ahí, bueno, las dos cosas las disfruto más, pero ver el mm, progreso de la y evolución.
y la evolución y también el ir construyendo algo entre dos partes y sostenerlo en el tiempo, por ahí me entusiasma y me motiva más. Pero también está la belleza de que hay muchos turistas que vienen y que es la primera vez que lo hacen. Siempre estoy abierto a Y recibir vos mensajes llega de una duda. persona, contar un poco, imaginamos que llega ahí un cliente, digamos, por decir de alguna forma, Sí, sí. y te pregunta, che, escuché de esto, me interesa, y a ver, ¿cómo sería? Tengo dos grandes bloques diferenciales. Uno es este mini curso que es Ujú, para 4 o 5 personas, en donde ujú, comparto mi experiencia, comparto cuáles son los principios, cuáles son las variables que intervienen. No hago mucho, no entro muy en detalle en lo que es todo el despliegue más bien hormonal y ajá, fisiológico de nuestro cuerpo, pero sí menciono las cosas que siento que son relevantes claro, para argumentar sobre todo los beneficios que vienen a partir de todo ese despliegue. ajá, Y después a la práctica que yo ofrezco inmersión en agua helada. Tengo bien. una bañera en un Eso te iba a hostel, preguntar, ajá, dale, contame, nada. eh, Vamos un- llegando a lo interesante, a ver. sí, Una una, bañera con hielo, digamos, una bañera agua y con hielo, hielo. Sí, sí, un ni deck más ni menos, no con hay una otra cosa. bañera. Sí. Recibo personas cada 15 o 20 minutos para mantener el agua fría. ¿Cuánto dura una inmersión tipo, digamos, promedio? Y dentro del agua se está de 3 a 5 minutos, es Ajá. tiempo suficiente. Uh, El tiempo no puede estar por sí solo, yo siento que tiene que ir, está directamente vinculado con la temperatura a la que está el agua. No es lo mismo Ajá. exponerse a 12 15 grados centígrados que a 2. Entonces, esas ¿Y son cuál variables. temperatura tiene el agua tuya, Yo, promedio? yo manejo una temperatura promedio de 7 grados centígrados. Eh, Últimamente se validó y se verificó que estar expuesto 2 minutos a una temperatura menor a 15 grados centígrados ya es estímulo suficiente para todos los sistemas de nuestro cuerpo y para que se Yo, despierte esa metodología de supervivencia y de adaptación. mirá vos, yo no me Eh, imagino, en este momento es difícil cuantificar así, pero un agua a 15 grados, ¿uno ya la nota helada o la nota fría? la nota fría, no la notas tan helada, creo, a 15 Ajá. grados. A 15 grados ¿Cuándo la notás ahí, puede epa, estar que vos te metés y es muy loco porque el frío es una construcción social al eso, final. a eso quería llegar, sí, sí. La definición del frío en realidad es la ausencia de calor, pero después existen tantos límites de tolerancia al frío como persona, Es muy entonces subjetivo, digamos, es muy también. subjetivo, por eso es tan complejo estandarizar una metodología. Esto para mí es una práctica muy experimental, obviamente respaldada con ciencia y con investigación, que ahí reside la magia también en conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo y la magia de la naturaleza y de la inteligencia superior que nos ha creado, que Mm. despierta toda esta metodología de reacción ante estas situaciones de manera automática sin que nosotros tengamos que hacer más nada que respirar y hablarnos de manera positiva, en Y mi, escuchá, entonces en la mi persona sentido. entra, me La imagino persona, que el nuevo, bueno, digamos, el que debuta, bueno, debe ser todo también, un tema, no sé, meter un pie y decir, ah, sí, 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 sí. Eh, ajá. hay varias fases. ¿Cómo vive la persona en ese Hay varias momento fases. preciso? Primero está la preparación. Yo acá siempre digo, tenemos la bendición de estar en un entorno que es bastante caliente ya, Ujú, entonces no hace falta entrar en calor el cuerpo físico, entonces trabajo más en el aspecto de la mente y de la conexión con la respiración ujú. y Antes de entrar. antes de entrar, previo a Ajá. entrar, intento que se tomen unos minutos para respirar de la manera que van a respirar cuando están Ajá. adentro, de una manera Y esa respiración sería lo más una calma y respiración profunda, eh, diafragmática, así, sí, controlada, digamos. lo más calma y lo más relajada posible porque
el objetivo al final es calmar la mente para dejar que el cuerpo funcione de manera automática y que despliegue su Ujú. naturaleza. Entonces, eh, lo que encuentro yo acá es que la mejor manera de calmar la mente es a partir de bajar el ritmo cardíaco, que Ujú. apenas entramos se acelera porque liberamos adrenalina. Sí, Entonces, calmando ese ritmo cardíaco a través de una respiración, inhalaciones bien profundas y exhalaciones suaves, lentas y largas, vamos a ir calmando la mente, vamos a ir avisándole desde el cuerpo hacia la mente, desde la baja frecuencia cardíaca y de estabilizar esa frecuencia cardíaca, nuestra mente va a interpretar como que la situación ya llegó a un control, por decirlo así. No me gusta la palabra entiendo. control, No, no, pero no, te bueno, entiendo. Entonces vas, eh, ahí está esa preparación previa de la respiración consciente, de ir, digamos, vos sé que sabés activando un poco el sistema, lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, ¿m? exactamente. Que va a hacer que bajen un poco las revoluciones tanto de la mente como del cuerpo, del corazón, y en ese estado se empieza a producir la inmersión, sería. Sí, se mete la persona, ya ¿Es de llega a poco? ¿Es de repente? es de repente, pero con suavidad. Eh, Ajá. porque si es muy de a poquito, es como que eh, la mente va ofreciendo mucha resistencia a esa Mm. situación, a ese shock y a esa diferencia de temperatura. Entonces, eh, yo intento que la gente entre con convicción, con decisión, que tome una inhalación bien profunda y que mientras va exhalando suave, lento y largo, vaya entrando con esa determinación y ahí que se quede quieta, respirando de la manera en la que fuimos encontrando los dos previamente a la O sea, vos inmersión. estás ahí con cada inmersión, con cada Sí, persona, estás vos al lado. exactamente, Y, exactamente. y de a uno, de a varios, De a uno, porque bueno, en la bañera entra una sola persona y de momento tengo una sola, pero también me gusta desarrollar eso con la gente, ¿no? Que sea personalizado. como una experiencia así personalizada. Siento que, bueno, es algo que se puede hacer, Mm. eh, que lo puede hacer la gente sola en su casa, pero que es como Ah, entrenar, eso. Eso te iba como a ir al preguntar gimnasio. después. Eso lo hablamos después. Lo puedo hacer en mi casa, te la dejo ahí picándote. Escuchá, entonces la persona listo, entró, ya se sumergió. Se Y sumergió, bueno, se, supongo que ahí, ahí no sé, empieza te como la abrirán los fase, ojos así, como diciendo, sí, ¿qué hice? empieza la fase de shock, digamos, donde se despierta ese modo supervivencia y ese estado de luchar o huir. Alerta, claro. Alerta máxima, donde se alinea todo, el cuerpo, la mente, en pos de un solo objetivo que es sobrevivir. Eso me gusta. eh, y Todo es lo demás ahí, queda afuera. todo lo demás queda afuera, no importa qué vas a comer, qué hiciste Tal ayer, cual. qué tenés que hacer, si esa es una de las bellezas más Mm, grandes del ejercicio para mí, el estado de presencia claro. en el que te Te induce lleva al presente el directo. derecho al presente, y ahí es donde entra en consideración la respiración que fuimos encontrando en la preparación y la intención, el objetivo que trae la persona eh, para hacer esta práctica. Por eso te dije que agregáramos la palabra intencional, porque esa Ajá. intención, el recordarse, el que la gente cuando esté en esa situación de alerta pueda llevar la atención y poner la energía en recordar qué lo trajo a exponerse a esa situación, hace que esa Eso es situación de interesante. lucha, O sea, la persona va como con un tema, digamos, con un conflicto, y no, bueno, no la sé verdad si que es parte de la esa preparación esa. intención que vos decís. Es Es par- simplemente me quiero sentir mejor o, no sé, es por un problema, quiero que me ayude a manejar tal cosa. yo creo que eso es parte de la preparación, eso lo charlamos bastante Ajá. antes de, bueno, cuando yo les comparto mi experiencia, también les digo cuáles son las llaves del ejercicio y les comento.
sobre la Poné intención. un ejemplo a ti, Bueno, sin nombrar a el- nadie, obvio, no, pero no, el ejemplo mío, te digo el ah, ejemplo mío. Mi intención al ir al frío y al conectar con el frío, inicialmente fue conectar conmigo mismo, por ejemplo. ujú. Entonces, para trascender esa parte incómoda de miedo y donde mi mente me ofrecía muchas resistencias y excusas para sacarme de esa situación, yo mediante la respiración y mediante llevar la atención a que yo estaba convencido de que estaba ahí para conectar conmigo mismo, se me hizo mucho más liviano y mucho más llevadera el periodo de adaptación que dura entre 30, 45 y segundos o un minuto. Eh, en- Interesante. Contame eso, a ver, ¿cómo es en- eso? entonces, bueno, eso entre 30 y un minuto, entre 30 segundos y un minuto es lo que dura ese estado de alerta, de resistencia y de querer salir. Entonces ahí es Ah, donde entra en juego esa intención que uno trae, porque podés no llevar ninguna intención, también no es obligatorio, ujú. pero sí es una herramienta y un lugar a donde vos podés poner la atención, poner la energía y donde vos podés sostenerte Como decir, yo como estoy acá para... por esto y eso Exacto. te ayuda a no Le salir da- corriendo del agua helada, digamos. exacto, le das un motivo, le das un sentido Y a... pasado ese minuto, para- Pasado entre ese comillas, minuto, ¿no? sí, pasado ese minuto que también es variable según Ujú. la genética y la biología de cada persona, pero en general dura eso. eh, el cuerpo se adapta, ya se siente la adaptación, se siente, ya no sentís frío, ya sentís, eh, bueno, entras en un estado de flow, de meditación, de relajación, que para mí vale la pena, no, la pena Vos ahí tampoco. te apartás un poco en el sentido de dejás de Exacto. hablar o lo vas guiando un poco, o le vas... Y yo les digo, yo intento que interferir lo menos posible ahí. El primer minuto, que es el más desafiante, intento estar ahí sosteniéndolos y acompañándolos hacia que puedan encontrar un ritmo de respiración en el que se sientan con calma dentro de todo el caos que les propone la mente, Mirá. pero después trato de interferir lo menos posible. Yo después en el medio, si los veo que van bien, digamos, que están relajados y que están entrando en ese flow, tal vez les pregunto cómo se Que lo ves, sienten. perdóname que te interrumpa, que lo ves cómo, porque siguen respirando Sí, controladamente. porque están en una respiración calma, relajada, Ujú. porque se ven en los rostros, en las expresiones físicas, en las expresiones de las Sí, caras, sí, sí, eh, sí. se siente también Supongo que habrá energéticamente. algunos digamos, entre comillas, pierden el control ahí o no lo toleran. Pasará, Sí, debe sí, sí, pasar. sí, y ahí yo, bueno, también, si yo los veo que están Ajá. en esa situación de volver a Ujú. luchar, trato de meter ahí Bien, una recomendación, bueno, volver a llevar la atención a la respiración, bien. recordate por qué estás acá, háblate de Qué manera interesante. positiva, agradecete. Y escuchá, entonces supongamos que no, que esta persona X hizo la preparación, entró, así como vos decís, de medio con decisión, pasó ese minuto de alerta máxima y va bien, vos lo ves que está relajado. ¿Cómo, a ver, se plantea de antemano el tiempo que va a estar o lo vas viendo vos según cómo reacciona? ¿Hay un tiempo límite? Y también ya que estamos en este punto, te pregunto, eh, digamos, supongo que debe haber también algún riesgo o cosas a tener en cuenta, tipo de personas para lo que no está recomendado. Contanos un poquito ahí esas cuestiones. Pero Bueno, primero eso, primero está la persona ahí y de vos decir, bueno, ¿cómo lo vas terminando? ¿Cuánto dura? Y después contame de los riesgos. bueno, con respecto al tiempo, sí, se pauta de antemano un poco, si es la primera vez, yo recomiendo entre, sí, 3 minutos, entre 3 y 4 minutos a la temperatura que yo manejo, vuelvo a repetirlo porque me parece Ah, importante, ¿qué era cuál? que eran 6 7 7. grados, 6 7 grados,
Eh, sí, unos 3 4 minutos está súper Ujú. bien para poder vivir y sentir con claridad esas dos fases, la modo supervivencia y la modo relajación, con responsabilidad y con respeto hacia el frío, porque, bueno, estar también acá me trae algo que se remonta a uno de los principios, que es la hormesis, o el estrés hormético, que más no es sinónimo de mejor. Contanos Eh, eso de estrés hormético, ¿qué significa? Llega un momento en el que ya, en vez de obtener beneficios, la práctica se Ah, vuelve contraproducente. Que bueno, es una práctica para empujarse, para eh, conocer cuáles son las limitaciones que nos autoimponemos y romper esa barrera y trascenderla, pero con responsabilidad y con respeto, porque, porque bueno, también es entender que en la constancia y en la regularidad se encuentran los beneficios y no en una sola práctica. no. Y entonces la persona ahí pasa 3 4 minutos y bueno, Sí, terminás, digo. le aviso un tiempito antes. En Ujú, general le digo, bueno, ya van quedando 30 segundos finales. La gente en general tiene los ojos cerrados ujú. casi toda la experiencia, entonces le digo que puede ir abriendo los ojos para ir volviendo de a poco. El Ah, deck y la bañera la tengo en un spot que es muy selvático y muy lindo, entonces bien, también experimentar ese estado de presencia y de conexión con un entorno que acompaña y que te induce a la calma, también es muy lindo experimentar, entonces de- les aviso un tiempito antes para que puedan disfrutar de estar ahí. Dale, Y a dale. ti, entonces sale la persona Sale la persona. temblando, ¿cómo sale? Sí, salen muy enérgicos, un poco, bueno, también dependiendo de la biología y de la personalidad de la persona, algunos más hacia adentro y más siguiendo con esa respiración, otros, algunas personas gritan, bueno, Ajá. algunos se ríen, he tenido personas que han llorado también, bueno, un poco de todo, Y es ahí su- lo abrigás, una sí, toalla, sí, o es gradual. en general nos damos un abrazo ahí Ajá. y yo les doy las recomendaciones para el post, se las vuelvo a repetir porque en parte de la preparación también se las nombro, eh, que de nuevo, como el entorno acompaña muchísimo, el calor vuelve al cuerpo en cuestión de minutos, no es necesario abrigarse ni es necesario hacer Entiendo. ningún movimiento específico para volver a generar el calor. Si el entorno es frío, existen movimientos Ah, específicos para volver a traer el calor al cuerpo ah, sin elevar la frecuencia cardíaca para no hacer circular la sangre fría por todo el cuerpo. Eso es mirá qué interesante interesante. también. Ajá. Eh, ¿Y qué tipo de ejercicio? Isométrico, supongo, por lo que decís. son ejercicios isométricos y hay uno particular que propone el método Wim Hof, que me preguntabas antes de Te que iba a empezáramos, preguntar, dale. Contanos de paso eh, que. que se llama la posición del jinete, en donde vos te pones en una sentadilla estática y llevas los brazos hacia un lado y hacia el otro, respirando, y es muy loco porque vas sintiendo cómo vuelve el calor a todo el cuerpo. Eso está súper bueno, sobre todo en entornos que no acompañan. Lo que me Claro. gusta hacer acá es seguir respirando de la manera que respiraba dentro de la bañera, pero estando sentado o acostado en el piso, como cuando finaliza una práctica de yoga, Mm, entrando en un estado medio siguiendo en ese flow de meditación, pero sin una consigna particular, simplemente respirando de estando, claro. manera normal y natural. Qué Eh, interesante, digo. Mirá vos, escúchame, vamos a un tema que por ahí que ya te pregunté. Supongo que no es para cualquiera, que vos harás, digamos, cierto tipo de preguntas, si tiene alguna, no sé, algún antecedente, alguna enfermedad, o no, o sí. puede cualquiera. ¿Cómo manejas eso? Bueno, eso también parte de la preparación y de la previa, consultar si tienen alguna condición preexistente en la que la exposición al frío no es recomendable, que dentro de esas ¿Cuál, por ejemplo? tenemos embarazadas, Mm, eh,
gente que padece epilepsia, Ujú. que ha padecido accidentes cerebrovasculares, ACV o ataque al corazón, hipertensión, eh, tensión arterial, presión arterial alta. Bueno, esas son algunas de las Son contraindicaciones, supongamos hay algunas que sí, son muy lógicas, pero supongamos síndrome de hipertensión Raynaud. arterial, que es, digamos, muy frecuente. ¿Es una contraindicación Es una o no tanto? es una contraindicación, no es recomendable que la gente lo haga. Después también es O sea, vos a entender, esa persona le decís, mirá, disculpá, pero no, no, es muy riesgoso. también depende un poco el caso. Ah, También eh, tengo una metodología en el formulario de inscripción donde la gente da su consentimiento, entiendo, de que es intencional justamente la práctica. entiendo. En esas situaciones también les recomiendo que consulten con sus médicos de cabecera, eh, a ver qué tan recomendable es para tratar ese tipo de Claro, situaciones o condiciones. Y yo siempre digo, al final, la última palabra la tiene la persona que quiere venir a la práctica. Yo intento estar al tanto de cuál es la situación real de cada persona. Entonces, a partir de ese formulario de inscripción, uno se va cerciorando de cuál es el estado y el diagnóstico de la persona que va a venir a tener la experiencia. La sensación de bienestar que te causó y que le causa a la gente tiene dos componentes principales, a mi modo de verlo. Uno es a ver. fisiológico, porque una de las hormonas que liberamos dentro de todo el despliegue fisiológico que existe es Ujú, la dopamina, ujú. que es la hormona que está ligada con la motivación, el bienestar, el estado de ánimo. Sí. Eh, la cantidad que se libera es bastante significativa, o sea, de la base aumenta un 250%, y lo interesante es que se sostiene durante las próximas 2 o 3 horas posteriores a la Ah, mira. inmersión. Otro aspecto Algo había interesante. escuchado eso, ¿vos sabés? ¿Eh? Sí, ¿Cómo? otro aspecto interesante con respecto a la liberación de la dopamina es que en general la dopamina barata que liberamos nosotros a partir de tomar alcohol, Sí, comer sí, sí. eh, chocolate o Ujú, estar con el celular, o bueno, todas las ujú. maneras que tenemos de estimularnos en ese sentido, la liberación de dopamina se hace un pico súper alto en cuestión de minutos, 9 o 10 minutos creo que es, y después ese pico baja, Sí. pero no baja hasta la base, baja por debajo de la base, creando esa sensación de Ah, mira. vacío y de necesidad de volver a estimularnos. Lo que tiene el Mira. frío es que se hace de manera gradual, es una curva, eh, Ujú. sí, gradual y en crecimiento, y que después cuando vuelve a bajar, baja hacia los niveles base, no va por debajo de la base. Mira Entonces vos. eso es interesante. Eh, He escuchado varias veces, mira, te voy a contar otra anécdota corta, porque yo he escuchado que, digamos, es bastante conocido ya a esta altura, me parece, que lo usan mucho los deportistas después de un partido de fútbol, por ejemplo. Es más, esa fue la primera vez que yo lo escuché, hará un año, año y pico. eh, Viste, hablando, ¿no? Me comentaron eso, que tenía cada jugador, o no cada, mentira, los que lo hacían, no era obligación, era decisión de cada uno, llegaban después del partido, ahí. Y te voy a preguntar por eso. Y por otro lado, la otra vez, todavía estábamos en los meses fríos acá en Argentina, o sea, habrá sido, ponerle agosto por ahí. Yo voy al gimnasio así 2 veces por semana. Y, viste, y a veces me quedo ahí a darme una ducha. Y entré con otro chico ahí que por ahí hablábamos, ¿no? En otra ducha, y yo escuchaba el vago. Estaba así. Y digo, ¿qué? ¿Vos te estás bañando con agua fría? Sí, sí. Y le digo, ¿y por qué? Porque yo ya había leído algo. Le digo, ¿por qué lo hace? No, que te hace re bien, que los músculos, que yo. ¿Qué sabe de eso? A ver, contame un poco.
Bueno, también para el mundo del deporte es una herramienta súper valiosa. Eh, Creo que es uno de las líneas desde donde acercarse a la práctica que es más conocida por los beneficios que tiene a nivel físico. Eh, es uno de los antiinflamatorios Mm, naturales por ni hablar. excelencia, el Sí, frío. Fíjate que cuando te golpeas, cuando te lesionas o algo, frío. hielo para antiinflamar. Imagínate Vos sabés que mi sumergir hermano, todo tu discúlpame, mi cuerpo. hermano es traumatólogo. Y una vez me dijo, Fran, si la gente usara el frío, no existirían los antiinflamatorios. La Sí, farmacología del antiinflamatorio no existiría porque no hay nada mejor. sí, sí, sí. Yo, mira, estoy viviendo una vida muy, muy activa físicamente y me meto, cada vez que doy sesiones, me meto al final, en general. Ah, Entonces lo estoy haciendo unas 4 o 5 veces a la semana por un periodo de tiempo cortito, ujú. 3, 4 minutos, y no tengo dolores, digamos, no tomo pastillas, no tomo ¿Te nada. acostumbrás a ti? ¿Te acostumbrás o siempre hay estrés? Siempre un desafío. Ujú. Uno va generando un poder de adaptación con el tiempo y con la regularidad, pero también se le va buscando la vuelta y se le va encontrando la vuelta para seguir haciéndolo desafiante y estimulante, porque ese es uno de los principales motivos por los cuales hacerlo. También, que sea un desafío, que no sea algo que es sencillo, digamos, que el estar en Y a esa ver, situación de poner un incomodidad. poco de ejemplo a eso que me estás diciendo. Y bueno, una puede ser extender un poquito el tiempo, otra bajar un Ajá. poco la temperatura. Ah, está. Eh, También hay, bueno, no Que no sé, sea siempre igual, cosa que el organismo siempre tenga algún desafío nuevo, digamos. exacto, exacto. Mirá También vos. moverse dentro del Ah, agua, dentro de la ajá, bañera, ajá. va a romper con una capa, con una película de calor que se va haciendo Ah, alrededor de la claro. piel si uno está quieto, que si te moves, es como volver a estimular ese primer contacto con el agua. Entonces hay muchas, Pero muchas variables. convengamos que cuando vos que sos ya un experimentado en esto, que lo hacés, como decís, 4 veces por semana o 5, se lo sentís, o sea, sentís el estrés igual. Sí, sí, se siente también, sobre todo la incomodidad previa y Ajá, eso ajá. que se despierta de, por ejemplo, yo que lo estoy haciendo, aparte de hacerlo para mí, lo hago por trabajo y es Sí. mi fuente de, Ujú, de vida al final. ujú. Eh, me digo a mí mismo, mi mente me dice a mí mismo, ya laburaste, andate a la playa que la tenés al frente, anda a comer si El tenés auto hambre, boicot. el auto boicot. Entonces ahí encuentro mm, una situación muy valiosa para trascender, para ir fortaleciendo la mente, ir generando ese poder de Mirá vos. resiliencia bueno, al final de conocimiento sobre ese auto boicot que después me permite eh, interpretarlo en situaciones que se me presentan en la vida cotidiana. Digo, ah, no, esto no es mi mente o mis miedos cuidándome de no hacer estupideces, esto es el auto boicot que me retiene y que me agarra para mantenerme en la comodidad. Porque digamos lo que la persona siente no tiene mucho rebusque, se llama miedo, es miedo, miedo, Es miedo, es miedo. es Y miedo. cuando entra ese miedo se dispara, me imagino, Ujú. cuando recién te sumergí. Sí, Miedo puro es. las personas que vienen por primera vez, es miedo puramente para mí a lo desconocido Mm. y a los mitos que existen y que están instalados con respecto al frío, de que el frío te enferma, de Ajá, que ajá. eh, sí, Sí, por eso vemos los chiquitos a- abrigados hasta. Sí, pobrecito. exacto, a los formatos preestablecidos que traemos en la mente, que uno los energiza. Entonces, es ir rompiendo con esas estructuras poco a poco, e ir dándose cuenta de que existen un montón de cosas y de formas que están en nosotros.
No. darle la estructura que queremos según lo que intencionamos. Escuchame, Ati, ya vamos a ir terminando si no se hace tan larga, pero tengo un par de preguntitas más. Dale. Seguramente como me pasa a mí y a vos también verás y seguramente te lo preguntarán, la persona que está viendo se preguntará, ¿y yo lo puedo hacer en casa? ¿Qué le respondería vos? Yo le respondería que eh, O sea, perdón, te lo agrego una cosita más. ¿Es lo mismo dar una ducha helada en invierno en vez de poner calefón, abrirla del agua fría? bueno, existen, como decíamos al principio, múltiples maneras de exponerse intencionalmente al frío. La ducha fría es un estímulo eh, suficiente como para empezar a adentrarse a ese mundo. Mm, Bueno, yo empecé con duchas frías, mirá, no empecé con baños de hielo. Creo que es muy valioso hacerlo con alguien que esté capacitado porque va a transmitir claro. mucha información. A con- eso iba. Entonces vos viene, supongamos que yo te digo, a ti, quiero empezar, pero lo quiero hacer solo. A esa persona, ¿qué le diría vos? Yo te diría que vayas con Ajá. alguien que tenga experiencia con la práctica, pero sí, Supongo que tendrá que ver con los riesgos, con los tiempos, exacto, las temperaturas y. medidas de prevención, de Claro. seguridad, de respeto y de responsabilidad a la práctica, porque nada, estamos en un mundo también que eh, mucho de lo que es empujar los límites viene condicionado por los deseos del ego, siento yo. Mm, ujú, Entonces, dentro de eso, si uno no le da la perspectiva que siento que se merece la práctica para que sea efectiva, responsable y segura, bueno, podemos confundirnos un poco y que ese principio que es la hormesis quede un poco de lado y que los beneficios, en vez de existir, sean, nada, cosas que se vuelven en contra de nosotros por no saber cómo encarar la práctica, de Vos no buscar y tenés, por desconectar. ejemplo, no sé si existe una forma de hacerlo así virtual. Estoy en proceso de Ah, generar una metodología está buenísimo. virtual y online como para tener un poco más de Mm, alcance también. eso. Estoy trabajando en mis redes sociales para, bueno, ir ¿Cuál generando es? Contanos. material. Pura vid-ice. Después te lo comparto por escrito, Dale, así yo la lo pongo, a podés ver. compartir. Acá en Costa Rica hay un dicho muy frecuente que se dice pura vida. Tira así, bueno, la gente Dale. que resuene con todo lo que estuvimos charlando pueda ver un poco para empujar a la gente a que tenga herramientas para empezar por su cuenta, porque al final, si no tenés ninguna de las condiciones que, en las que no es recomendable hacer, el frío y la exposición intencional al frío es para todo el mundo, dejando de lado esas personas. Ujú, Es cuestión de animarse, de trascender esas resistencias que nos ofrece la mente para estar siempre en lo cómodo y el incomodarse un poco y que al final se pueda generar algo que pueda ser sostenible en el tiempo y que pueda generarse un hábito que te sea incómodo, que te sea desafiante, pero a la vez que sientas que podés sostener. bien, Nati, y para una pregunta final se me ocurre, ¿a quién se lo recomendarías? Supongo que para todos, ¿no? Pero si vos dijeras, mirá, esto te va a hacer bien a una persona con demasiado estrés, con problemas, ¿a, a quién te parece que esto le puede servir bastante? Como decía recién, es para todo el mundo, es una práctica completa e integral que integra cuerpo, mente y alma. Siento que si estás ahí un poco perdido y no estás encontrando respuestas en el mundo exterior, quizás esta es una práctica y una herramienta que te puede ayudar mucho porque te induce a ese estado de presencia y de conexión con vos de una manera forzada, por decirlo así. Eh, Claro, porque mientras vos hablabas, perdóname, te vuelvo a interrumpir, sí, sí. yo lo comparaba con una sesión de mindfulness, por ejemplo, en la Bueno, cual, es un mindfulness inducido. exacto, porque eso depende mucho de la voluntad, de la práctica, de la constancia.
hay una curva de aprendizaje, pero esto es como Exacto. que, digamos, tomás la decisión y entraste y no hay mucho Sí. más que hacer, digamos, ahí ya estás No, en el baile, hay que bailarlo, digamos. ahí exactamente. A diferencia de muchas otras prácticas, yo lo comparo mucho con el ejercicio físico. Si un día no te sentís con tanta pila, con tanta energía, podés regular un poco. Decir, bueno, hoy voy, troto un poco en la cinta, hago peso livianito, estiro y me voy. Si un día te sentís con mucho power, bueno, voy a fondo. Ujú, Acá, una vez que te metes, no podés controlar que el agua esté un poco más fría o que te sea menos ujú, estimulante. Estás ahí y estás ahí. Tenés que o trascender esa situación o salís. Entonces claro. eso no podés ir regulándolo. Wow. eh, y eso está bueno. Entonces, bueno, para personas que sufran de estrés, de ansiedad también en la diaria, es una muy linda herramienta para frenar, para quietar la mente, para sentir el cuerpo y para alinear cuerpo y mente y sentir esa conexión entre ambas que mucho de lo que trae, sí, el trauma o ese vivir en la vorágine y en el automático es sentir o no sentir la asociación entre el cuerpo y la mente, sentir una disociación, como que el cuerpo es una cosa y la mente es otra, Qué y bárbaro. esto te da la oportunidad de sentirnos uno solo y de sentirnos presentes. Entonces, para personas que sufran estrés y ansiedad, también lo recomiendo mucho. Para deportistas, Mm, deportistas que tengan ganas de aumentar su rendimiento y acelerar la recuperación también, porque es una práctica que, bueno, acelera la recuperación, entonces te permite no solo entrenar con más frecuencia, sino con más eficiencia, y a la vez como es una práctica de autoconocimiento, permite eh, conocer cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras resistencias, y eso qué tras- interesante. traspasado al deporte que vos hagas, va a hacer que como consecuencia tu rendimiento y tu performance aumenten porque va a tener más herramientas sobre vos mismo, sobre todo en situaciones de presión o de esas situaciones límite que por ahí se presentan cuando competimos en el deporte, bueno, tomárnosla con más herramientas, con más calma y con más claridad. Bueno, a ti. Loco, la verdad es que un placer. La verdad tenía mucho interés para conocer todo esto y todas las preguntas que tenía fueron evacuadas y además con crece, porque no esperaba que era tan profundo el tema y tantos beneficios, que te va preparando para la vida misma, que es una práctica, que está buena la constancia. Así que te agradezco de corazón. Ojalá que un día nos podamos conocer y bueno. Vamos a seguir en contacto. Cualquier cosa pueden dejar preguntas, yo se las transmito a Ati, él me las va a contestar y Dale, Fran, estamos dale. locos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Eh, También de mi Lo que parte, quieras decir. sí, agradecerte por la oportunidad, por el canal, por dejarme expresar. La verdad que soy bastante tímido y bastante introvertido en Pero, sí, pero bueno, encuentro la fuerza y la motivación en ese propósito que nombré al principio para poder expresarme y para poder compartir. Espero haberlo hecho con claridad. Hay veces que no sé ni qué es lo qué que hermoso. estoy diciendo, pero bueno, sale del corazón porque es algo que me hizo bien y que desde ese lugar intenciono compartirlo. Nada, decirte que me sentí súper cómodo y que te deseo el mayor de los éxitos con este nuevo canal de entrevistas y Dale, amigo. sí, eso, muchísimas gracias y Dale. bueno, estamos ahí en contacto. Gracias a vos. Bueno, che, saludos, nos vemos. Algo pura vida, bro.